En la ciudad de Buenos Aires hace calor. Cuando uno tiene calor, sería un sueño poder teletransportarse a la playa, no tener que hacer nada más que disfrutar del sol, del viento y del ruido de las olas. Justamente así se llama el libro del que les quiero hablar. Yukio Mishima fue un escritor japonés que nació en el año 1925 y frecuentemente decía que moriría el día en el que completara una tetralogía, que es una serie de 4 libros, titulada El mar de la fertilidad. Yukio Mishima falleció el 25 de noviembre de 1970 tras entregar el manuscrito, el último tomo de su serie, y cometer seppuku en Tokio. El seppuku es una práctica ritual suicida japonesa que consiste en desentrañarse. Y esto es puro dato, pero mi primer acercamiento a este autor fue a través del youtuber PewDiePie, porque es su autor favorito. When I discovered Yukio Mishima, I did it by pure coincidence. I didn't know anything about him, and I just fell in love with his writing, and I fell in love with finding out about his ideas, but also his life. The joy of discovering him was so great that I wanted to honor that and keep that going with what I read from him. Esto no sé si dice mucho de PewDiePie o dice más de Mishima. Ahora bien, El sonido de las olas es una novela escrita en 1956 y su tema principal es uno que no pasa de moda, la historia del primer amor. Nuestro protagonista, Shinji, vive y trabaja como pescador en una minúscula isla japonesa, donde comparte sus días junto a su madre, ya que su padre murió durante la Segunda Guerra Mundial. La muerte del padre es un hecho que desentona con el resto de las descripciones que se van haciendo en el libro, a través de pasajes que describen la bahía, la costa, las montañas. Si bien esas descripciones, al rastrearlas para hacer este mini video, noté que eran sobre fenómenos circunstanciales, naturales, un poco tumultuosos, como vientos fuertes, las olas chocando. El pasaje en el que narran cómo muere su padre parece sacado de otro libro. Esta simetría que produce la calma de las descripciones tan bellas frente a un hecho aterradoramente violento es algo que yo había experimentado anteriormente con otro libro de Mishima que se llama El marinero que perdió la gracia del mar. Este es otro libro situado entre agua y pasiones, pero que parece constituir el medio de un mensaje mucho más oscuro y de una sensación de inquietud que es muy difícil sacudirse cuando uno termina el libro. Realmente me parece mucho más perturbador el marinero. En El sonido de las olas encontramos nuevamente esta semilla, como este espacio de oscuridad que se abre frente a una historia, parece como una grieta. Encontramos de vuelta esa pequeña grieta oscura en el libro que nos retrotrae a hechos mucho más dolorosos o mucho más violentos o difíciles de entender, pero realmente si crece o no esta semilla parece no importarle mucho al autor en este encuentro, y de hecho es posible pensar que se nos presenta esta tragedia al respecto de la muerte del padre, pero más como desde un futuro, o sea, como que nuestro presente está ubicado ya habiendo dejado atrás la tragedia. Además, el padre es como una generación anterior y esta historia sobre este hijo está como descubriendo su camino, y yo creo que además de eso, la forma en la que está narrado ese fragmento de vida está excluido del texto, parece no concordar bien con lo que viene pasando, y consta de 5 párrafos, está esa información sobre la muerte del padre muy descriptiva, y luego sigue como si nada el resto de la historia y no se vuelve a mencionar algún hecho así de fuerte. Al respecto de esto podemos leer: el avión dejó caer una bomba sobre el barco y luego lo atacó con fuego de ametralladora. La chimenea de la nave se partió y al padre de Shinji le voló la parte de la cabeza desde las orejas hacia arriba. Otro hombre también murió al instante, alcanzado en un ojo. Un proyectil alcanzó a un tercero en la espalda y se alojó en los pulmones, y otro resultó herido en las piernas. Y un marinero al que el ataque le había destrozado una nalga murió poco después a causa de la hemorragia. Y por favor tener en cuenta que el resto de las narraciones constan de descripciones totalmente opuestas. Sinceramente, lo que me impulsó a quedarme leyendo esta historia fue la necesidad de ver cómo Mishima ejecutaría una estructura tan dulce e inocente, y digamos que lo que yo estaba haciendo era medio un engaño en el sentido de que me estaba moviendo con el diario del lunes. Yo conocía algunas cosas de la vida de Mishima, de la biografía particular, y eso de alguna forma me ordena la mirada en el sentido de intentar rastrear cómo esa vida se le escapa por las rendijas al texto. La historia realmente es simple y realmente cada paso se desenvuelve de forma muy natural. Los conflictos se sienten como conflictos, pero a la vez hay cierta esperanza, a pesar de que parecen tan abismales,
y la obra parece ser como un bello retrato de un periodo clave de formación, que es ese momento en el que se finaliza la secundaria y se comienza a orientar la vida con otros términos de libertad o de obligaciones. Nuestro protagonista, como dije antes, se llama Shinji, y no puedo evitar pensar en el protagonista de la gran serie animada Evangelion, escrita por Hideaki Anno, porque realmente me parece que puede rastrearse un parentesco entre los dos protagonistas. En El sonido de las olas, nuestro protagonista es muy valiente al respecto de ciertos espacios, como lo es el mar, como son las proezas, como es la valentía, como es el actuar cuando la situación lo amerita, y la no duda al momento de poner el cuerpo. En ese sentido, Shinji puede orientar sus fuerzas de una forma más consistente en este espacio, mientras que en otro espacio, como lo es la relación que tiene con Hatsue, y un montón de condiciones más estructurales, tal vez de clase, no poder sortear los obstáculos que les impone el padre de Hatsue para que no estén juntos. En ese sentido no parece una persona con el coraje de enfrentar lo que sucede ahí, sino que toma una postura más bien pasiva. Entonces en ese sentido me pareció que se maneja con cierta ambivalencia, como oscilar entre dos extremos de el coraje o la impotencia. Siento que eso también hay un poquito en Shinji, pero con porcentajes distintos. El Shinji de Hideaki Anno es mucho más impotente, o sea, no es impotente, pero está mucho más atravesado por un montón de cuestiones que lo hacen vivir el actuar de una forma muy infeliz y traumática. Pero a la vez, siempre que sentimos miedo, también lo estamos enfrentando de alguna forma. Eso también es actuar de forma valiente, en mi opinión. Entonces, me parece que los dos Shinjis se mueven así con categorías muy, muy similares. Me atrevo a hacer esa relación. En ese sentido, el interés amoroso de nuestro protagonista es mucho más corajuda. O sea, cuando tiene que escaparse, se escapa, cuando tiene que escribir cartas, las escribe, cuando tiene que idear encuentros, los crea. Siento que por ese lado tal vez se equilibra un poco la balanza. Y una crítica es que Mishima se encargó específicamente de que los lectores podamos hacer una descripción extensa de sus pechos. Realmente los describe en muchos párrafos y eso es un poco extraño. Pero bueno, nada, también Mishima parecía estar obsesionado con el cuerpo y con la belleza, así que tiene sentido que lo haga, pero no es algo que me agradó en particular del libro. Los problemas de esta joven unión se resuelven en el mar y entre hombres. Eso nos debería decir bastante de lo que es la psiquis de este libro. La cosa es que el padre de Hatsue, para definir quién iba a ser el tipo que se iba a casar con ella, le da la orden a un capitán que los haga atravesar como una situación muy límite en alta mar, y habían dos pretendientes en ese barco, uno era Shinji y otro era Yasuo, un chabón que nos da igual porque es un tarado, y nada, tenía que tener coraje alguien y como cruzar cierto hilo a través de las olas, tenía que mostrar lo que se va a llamar empuje. Porque la categoría clave que lleva a la victoria de Shinji es la de empuje. Y les leo una cita del padre de Hatsue explicándole a la madre de Shinji por qué lo iba a dejar casarse con su hija. Lo único que cuenta de veras en un hombre es su empuje. Si tiene empuje, es un hombre auténtico. Y esa es la clase de hombres que necesitamos aquí, en Utashima. La familia y el dinero son secundarios. Entonces parece ser que lo que le otorga esta dote del perdón o del recibimiento a Shinji es su actuar con presteza, con coraje, sin dudar, con la confianza de entregar su cuerpo a una misión. Y este justamente es la reflexión que me llevo del final del libro, el cual el último párrafo se me hizo súper complejo, y si bien no lo entendí del todo, siento no entenderlo del todo, hay algo en mi intuición que me dice que es raro, no sé si me termina de gustar, pero la escena es la siguiente. Hatsue le había dado una foto a Shinji para que se la lleve cuando él esté en alta mar y la vea y tenga fuerzas o se divierta, no sé. Y la cosa es que Hatsue en un momento, ya cuando se juntan y tienen el permiso de los viejos y todo, se junta con Shinji y bueno, están ahí hablando, qué sé yo. Y la cosa es como que miran la foto esa y dice lo siguiente, les leo la cita. Hatsue tocó ligeramente la foto y se la devolvió. Sus ojos estaban llenos de orgullo. Pensaba que era su foto lo que había protegido a Shinji, pero en aquel momento el muchacho enarcó las cejas. Sabía que era su propia fortaleza la que le había ayudado a superar el peligro de aquella noche. Yo creo que las palabras clave son su propia fortaleza. Al final de cuentas, no es tanto una historia de amor, sino más un coming of age de una persona con esta personalidad en la que, si bien no era bueno intelectualmente porque cuentan que no pudo terminar el secundario, sino que
lo terminó por un arreglo que hicieron entre capitanes para que él pudiera trabajar. Sí tenía muchos dotes con su cuerpo y con la pesca y con conectarse con otro tipo de conocimientos. Entonces me parece que el libro, si bien pasa una historia de amor, de un primer amor durante toda la narración, lo importante, el punto es este encuentro de un muchacho consigo mismo. Y justamente las cartas que lee de Hatsue siempre las lee en alta mar. Entonces cuando uno lee se imagina la voz de la persona. Sin embargo, lo que tiene Shinji de fondo cuando lee las cartas es el sonido del mar. Entonces como que lo que le da voz a su objeto de amor es el sonido de las olas. Entonces de ahí también tal vez viene el título, o me parece, ¿no? Como rastrear ahí cierta voz que se le da a la naturaleza en tanto este medio en el que un hombre puede comprobar su destino o puede entregarse y vivir su propia verdad. Por eso, y para cerrar, yo creo que leer a Mishima con el diario del lunes, teniendo en cuenta todo lo que pasó en su vida, puede ser un juego muy complejo de hacer. Es imposible no hacerlo. Yo creo que una vez uno más o menos tiene estas piezas de un rompecabezas en las que la palabra golpe de estado, partido de derecha, líder y cosas raras al respecto de su forma de terminar su vida, uno no puede sino preguntarse cómo se conjuga esta obra en ese monumento personal que se le hace a Mishima. Sin embargo, yo creo que en un juego medio paradójico no hay que buscar tanto y que todo Mishima está desnudo ahí en esas palabras, en esas emociones que evoca el libro, en esos lugares mentales a los que lo lleva uno y vivir por un rato también esa verdad que viven los protagonistas o que van descubriendo o investigando o fracasando en encontrar. Y ese es un ejercicio que me gusta mucho. Esto fue El sonido de las olas de Yukio Mishima. Y también recomiendo El marinero que perdió la gracia del mar, que es un libro cortito, que es muy oscuro y que termina de una forma que me dejó sin palabras. Realmente es un final que, si te metes un poco en la historia, te puede dejar reculando en chancletas. Así que eso, recomiendo y bueno, nos vemos la próxima. No, tira todo.